Tenemos ahora un espacio de preguntas para nuestros ponentes. Tengo una para la profesora Liliana. Profesora Liliana, la caracterización del estudio que se ha hecho del sector gastronómico a raíz del COVID, ese trabajo de campo, ¿cuál ha sido la representatividad en la participación por parte de los empresarios, de los emprendedores de este sector? Gracias, profesora Ana María. Realmente el proyecto inició hace 2 meses, entonces actualmente con lo que contamos, casi como quien dice desde anteayer, es con la base de datos que nos ha suministrado la Cámara de Comercio de Cali, que también fue un trámite un poco complejo por motivos administrativos. Sin embargo, ya la tenemos disponible, contamos con información de 1.354 empresas procesadoras de alimentos, donde tenemos la información pues de correos electrónicos, teléfonos, direcciones, etcétera, y también información económica. Y tenemos diseñado el formulario, la herramienta para poder hacer las encuestas, pero aún no tenemos esa información porque no hemos aplicado las encuestas. Vale, profesora, estaremos entonces, lo mencionaba en el espacio de la mañana, el portal de apropiación que estamos creando y que vamos a dejar es un espacio para que sigamos comunicando resultados de todas estas experiencias en la medida que tengamos nuevos elementos para difundir. Entonces allí daremos a conocer cuando guste estos resultados y esta continuidad de su proyecto. Profesor Diego Fernando de la sede Buga, nos preguntan si la experiencia de clubes de ciencia ha hecho que se dé alguna continuidad de experiencias semejantes en el marco de semilleros y experiencias de formación en el espacio de la sede Buga. Profe, ¿tiene el micrófono apagado? Profe, ya. Sí, ya. Sí. Nosotros no podamos dar continuidad a nuestros semilleros de investigación en la sede. Yo les decía que aunque no es fácil porque, digamos, tenemos semilleros, algunos semilleros independientes, como se articulan tecnología en electrónica, tecnología en sistemas de información y son programas tecnológicos en ese caso. Nuestros estudiantes no duran mucho tiempo. Sin embargo, los semilleros han tenido continuidad. Tratamos de mantener el semillero a pesar que nuestros estudiantes rápidamente se van. Y lo que sí observamos, por ejemplo, a raíz de esta primera encuentro de los clubes de ciencia, en la sede, por ejemplo, yo en el programa de tecnología en electrónica tenemos 2 chicos de ese club de ciencia y de la zona urbana, rural, perdón. Por ejemplo, me parece algo después del evento porque nos decían, me dicen ellos, profe, a mí me motivó mucho el hecho de haber podido hacer parte de ese grupo y conocer un poco de la universidad y la investigación. Nosotros en la sede de UGA tenemos un encuentro anual de investigación, un encuentro interno de investigación, ya llevamos el 3º y participamos con nuestros semilleros allí. No sé si da respuesta a la pregunta. ¿Tiene alguna otra inquietud? Vale, profesor, muchas gracias. Además, ¿cómo se lo estamos tratando? Bien, por acá hay una pregunta para el profesor Aldemar. ¿Cómo se seleccionan los proyectos en los que participan y cómo se podrían vincular profesionales de la universidad al centro? ¿Al centro del valle o...? No, yo creo que a Idenares, es un instituto. Ok, bueno. Normalmente el grupo de investigación, nosotros hacemos un seminario semanal que es abierto a toda la comunidad universitaria, donde
En algunas secciones pues, se discuten aspectos relacionados de este tema de la línea biofotónica y como les digo, pues el grupo tiene otros campos de acción. Entonces, ese seminario es abierto a los estudiantes que quieran vincularse a hacer sus trabajos de grado, ya sea pregrado o posgrado, a profesores que tengan algún tipo de iniciativa y que sea complementaria al trabajo que nosotros desarrollamos. Son bienvenidas pues todas las colaboraciones que podamos tener tanto pues con otras dependencias de la universidad como con otras instituciones. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a los tres profesores para el cierre, y es, durante la semana hablábamos de los distintos conferencistas centrales y el diálogo que se introdujo a partir del primer día se tornó mucho alrededor de diversas aristas de la comunicación de la ciencia, estrategias pedagógicas, gestión de conocimiento, pero hay un concepto que es un concepto que quizá no está tan arraigado en términos o en materia de apropiación, es el de responsabilidad e innovación, responsabilidad en la investigación e innovación que nos traía la doctora Marcela Lozano. ¿Cómo conciben ustedes en materia de apropiación, que es un ejercicio tan distinto a la investigación, esa responsabilidad que hay que tener al abordar trabajo con las comunidades, al incorporarlos en procesos de co-creación, ese diálogo de saberes, ¿sí? Donde hay un conocimiento que se comparte de parte de ellos? Ahí no es solamente en una vía donde el investigador pide permiso para estudiar una comunidad, sino que se toma un conocimiento de la comunidad para co-crear. ¿Cómo conciben ustedes ese escenario? No como una respuesta de sí o no, es más para enriquecer este diálogo que empezamos con esta semana hacia la definición de unos lineamientos institucionales donde tenemos que intervenir nuestras estrategias vigentes para dar espacio y cabida a estos lineamientos en materia de apropiación. Bueno, ¿empiezo yo? Empiece, profesor, que tiene el micrófono abierto. Pues precisamente eso es algo muy importante y parte incluso del respeto hacia el actor, ¿sí? Y son diferentes tipos de actores. Por eso yo mencionaba ahorita el tema incluso del lenguaje que se debe utilizar. Y en la experiencia o en la ponencia del martes, ¿sí? Que fue un trabajo con otro tipo de actores, son comunidades agrícolas, comunidades campesinas. Cuando nosotros empezamos el proceso, y que fue algo que mencionaba el profesor Yuri, ellos hay pérdida de credibilidad institucional, ¿sí? Y empezar por romper esa barrera que ya hay es un asunto muy complicado. Entonces, algo que es un proceso pues fundamental y que es muy complejo, es el trabajo conjunto desde el inicio, a la hora de la formulación de la identificación de las problemáticas, ¿sí? con las comunidades, para saber realmente qué es lo que se necesita y llevarlos en todo el camino, durante todo el proceso, y que no se vuelva algo paternalista, porque ¿qué es lo que pasa? Muchos proyectos simplemente llegan, instalan y hasta luego. ¿Sí? Instalan pues infraestructura o desarrollos tecnológicos y no vuelven, de pronto uno regresa y posiblemente el equipo que usted instaló está funcionando de matera. ¿Sí? Entonces, ese no paternalismo es fundamental y eso también se consigue, además de involucrándolos, digamos, en el proceso de formulación y ejecución, es en que los actores se vuelvan contrapartida, ¿sí? Contrapartida con su quehacer, pero también contrapartida incluso con materiales en especies, porque eso les hace que se apropie más de lo que están desarrollando. En particular eso nos sucedió mucho en la primera experiencia de trabajo y lo han valorado, ¿sí? Y es una cosa que ha continuado. Y lo otro en particular en el sector agrícola es hacer un trabajo fuerte con los jóvenes, ¿sí? Porque los jóvenes pues no ven como su proyecto de vida
el sector agrícola, ya que ven la calidad de vida que tienen sus papás, sus abuelos. Entonces, a ellos hay que motivarlos. Una forma, por ejemplo, es con este tema de desarrollos tecnológicos novedosos, los TIC y todas esas cosas que llaman la atención en ese sector, ¿sí? Y que incluso pues, ayudan al tema de las estrategias de sostenibilidad y competitividad de sus sistemas productivos y acercarlos a la universidad. No es lo mismo que yo vaya con un proyecto, los reúna, les dé charlas allá en su finca, a que yo los traiga a la universidad y ellos se sientan parte de la universidad y que en algún momento pasaron por la universidad, porque eso nos decían algunos agricultores, que se sentían pues muy contentos de poder compartir ese espacio que antes no tuvieron oportunidad, ¿sí? Entonces, son como algunas tips que nosotros encontramos pues durante esas experiencias, en particular la de la primera ponencia. El ejercicio con el trabajo de la segunda ponencia, pues son otro tipo de actores, las exigencias son diferentes, ¿sí? Incluso pues desde el punto de vista de la funcionalidad, de la operatividad de la tecnología que usted desarrolle, tiene que ser algo que realmente incremente, en principio, producciones, rendimientos, pero también que vaya en armonía con la sostenibilidad de los recursos que están involucrados dentro de esos sistemas productivos agrícolas, que en eso pues no solo nosotros hacemos énfasis, sino que hay instituciones que están vigilantes de ese tipo de cosas. Entonces es identificar muy bien hacia quién va dirigido, ¿no? Y la dinámica, la eficiencia de la tecnología, eso es muy importante para este segundo caso. Muchas gracias, profesor, por sus aportes. Ha dicho cosas muy claves y por eso yo insisto con esta pregunta en los espacios donde he estado, ese respeto por el territorio, por los saberes, de no llegar a imponer artefactos que al final no son apropiados y se pierde la legitimidad para futuros acercamientos. De allí que tantas comunidades sean tan lejanas a la academia y que sean tan cuidadosas de no dejarnos llegar a participar en la búsqueda de soluciones para ellos y comunes. Muchas gracias, profesor. Le damos la palabra a otro de los profesores con la misma pregunta. Tenemos además una diversidad de actores muy interesante en este panel, muy distintos, con los cuales hasta niños, con los cuales tener todas estas consideraciones de las que estamos hablando desde este enfoque. Profesor Diego. Sí. Coincido con el profesor Aldemar, dijo muchas cosas muy importantes, como mencionó usted. Es importante dar continuidad a ese tipo de procesos, como decía el profe. Usted tiene una comunidad a la cual invita a la universidad, pasan por allí y uno nota esa alegría, se siente la importancia, ¿cierto?, que se le da a la universidad o a los distintos escenarios académicos donde hay formación para la persona. Y no solo en la misma institución universitaria, sino en las mismas empresas donde capacitan a las personas. En el caso nuestro, en las empresas agroindustriales, en los ingenios azucareros. Ahí tienen programas de formación, tienen escuelas de formación para sus empleados y muchos de ellos han logrado motivarse, ¿sí?, para crecer en su proceso laboral, etcétera, y en su proceso formativo, ¿sí? Esa responsabilidad es de todos, y es de todos desde el ámbito académico y desde el ámbito de la aplicación de las tecnologías allá mismo en el campo. Cuando llegamos con un proceso o un equipo tecnológico a una empresa, ¿sí?, a una empresa industrial, o la misma empresa va a utilizar estos equipamientos, va a automatizar un proceso, tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de mantener ese equilibrio entre el impacto social que vamos a tener allí y el impacto también, digamos, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Todos tenemos que aportar en ese sentido. Como decíamos, para mí es clave el proceso, el hecho de darle continuidad a estos procesos, que no se queden las cosas allí, que podamos a futuro podernos encontrar con algunas de estas personas y decirles, vea, vamos a una segunda etapa de crecimiento en este proceso.
Muchas gracias, profesor Diego, por sus aportes. La profesora Liliana o el profesor John Gregory. No sé si yo... Sí, profe. Sí, profesora, sí. Gracias. ¿Me puedes, por favor, repetir la pregunta? Okay. Bueno, la pregunta era, ¿cómo debemos asumir desde la apropiación social del conocimiento ese contexto que desde la investigación se concibe como ética y es esa responsabilidad con los ejercicios en el tratamiento de la propiedad intelectual y del mismo relacionamiento y ese uso de los saberes de otros actores para esos procesos de co-creación? Bueno, dentro del proyecto nosotros hemos manejado pues el tratamiento de los datos que nos ha llegado de la Cámara de Comercio, pues ellos nos enviaron la base de datos al final de forma gratuita como uno de los incentivos para que los resultados de esta investigación puedan ser socializados y compartidos con la población de estudio y también con las entidades gubernamentales y con la Cámara de Comercio. La idea dentro del ciclo de conocimiento es que ese conocimiento tácito que tienen pues actualmente pues los gerentes de los restaurantes respecto a las medidas que ellos mismos han tomado para mitigar un poco los efectos de la pandemia y no cerrar, porque pues las encuestas las estamos realizando a las empresas que se encuentran activas, las que han cerrado, no, las que han podido permanecer activas. Entonces esos conocimientos tácitos los vamos a explicitar mediante los formularios y las encuestas que vamos a realizar y muy posiblemente alguna de las entrevistas. Esos conocimientos se van a combinar, ¿no? Dentro de las herramientas que vamos a aplicar del modelo matemático y las herramientas de minería de datos con los software de RapidMiner, bueno, y otros software, para descubrir ese conocimiento oculto en la información que alcancemos a recabar de todos los actores que participen y obviamente ese conocimiento explícito que ya tengamos cuando construyamos los modelos y analicemos los datos, pues vamos a hacer el proceso de convertirlo nuevamente a conocimiento tácito, a socializarlo en primer lugar con los actores y que pueda volverse convertirse en lineamientos estratégicos, esas experiencias que se alcancen a percibir como estrategias efectivas. Entonces, para convertirlos en lineamientos estratégicos que sirvan al sector. Esa pues sería como el flujo del conocimiento que nosotros queremos con el proyecto. Bueno, muy buenas tardes, Ana María. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, la profesora Jaisuli se retiró, pero pues, somos parte del equipo. Yo soy el coordinador del programa de psicología y conjuntamente con el programa de contaduría, como lo mencionó ella, y literatura, pues hicimos este evento. A la pregunta que tú haces, Ana, yo creo que hay un elemento clave aquí en el ejercicio que nosotros tuvimos y era ese aspecto ético, porque nosotros estamos trabajando con un tema muy sensible y es con la iniciativa de memoria de los propios colectivos de estas mujeres que han vivido hechos victimizantes en el marco del conflicto. Y lo que consideramos importante era cómo la universidad puede constituirse en un espacio que se abre donde podemos encontrar ese diálogo de saberes. Eso era un elemento importante. Y si bien nosotros académicamente podíamos encontrar metodologías o, digamos, esas estrategias de cómo hablar de la memoria o pensar cómo se hace la memoria, era también desde la propia voces de estos colectivos de mujeres, cómo hacen la memoria de ellas, y el recurso estético se constituyó en un elemento fundamental. Entonces, creo que allí está ese primer elemento, ese diálogo que se abrió. Para estos colectivos era muy importante. Son colectivos que los vinieron y pues la universidad nos dio la oportunidad de financiarlos. Venían desde el Montes de María, venían de los Llanos Orientales, de las zonas del Pacífico. Entonces,
encontrar esa diversidad cultural aquí fue muy importante porque la universidad se da cuenta de que hay otro tipo de narrativa y es una narrativa propia de estas comunidades. Y eso luego se va a traducir en contenidos de los cursos y en los trabajos de grado. En este momento estamos trabajando, hemos continuado un ejercicio continuado con estos colectivos y ahora estamos preparando, en lo que mencionaba la profe Jaisuli, una de ellas nos dice, bueno, si hemos trabajado con las muñecas a partir de visibilizar el conflicto, cómo implica la mujer, ¿por qué no visibilizar el conflicto, cómo implica al hombre? Entonces, estamos ahora trabajando en esto y creo que ese es el elemento clave de cómo hay un diálogo entre lo que nosotros consideramos como ese pensamiento académico y ese propio saber de estos colectivos. Y cierro con esto. Creo que también estos espacios y este tipo de actividades, como lo decía el profe Diego, que vengan este tipo de comunidades al interior de la universidad nos hace pensarnos como universidad misma. Es decir, nuestro diálogo no es solo en un aula con unas dinámicas a veces muy magistrales, sino que esta experiencia se vuelve también experiencias de formación. Y creemos que allí es donde está este ejercicio de apuestas y de ahí la continuidad. El próximo ejercicio lo estamos pensando ahora con el trabajo con excombatientes, porque consideramos que allí hay otro lugar de narrativa, otro ejercicio de visibilización, ya lo estamos preparando. Entonces, esa sería como la continuidad del proceso y el diálogo interno que se generan en nuestras experiencias de colectivos. Muchas gracias. Con gusto, profesor. Qué bueno saber que están dando continuidad a otros espacios. El tema de paz y posconflicto sabemos que es bastante significativo en nuestro territorio. Les agradecemos mucho por el espacio, por su participación, por compartirnos esta experiencia. Con esta última pregunta, dejamos muchos aportes durante la semana y además muchas inquietudes para seguir construyendo alrededor de este tema, para tener unos lineamientos institucionales más claros, intencionados, una conceptualización de la apropiación. Este ha sido un espacio que lo concebimos como la primera semana porque esperamos que permanezca. Aquí vemos que es una semana para el reconocimiento de la riqueza intelectual en nuestra institución, de la apropiación social del conocimiento, donde tenemos muchísimo que visibilizar. Tuvimos 3 conversatorios, 6 conferencias magistrales, 4 ponencias de programas de dependencias centrales, 25 ponencias de unidades académicas y 63 voces distintas durante la semana, reflexionando en torno a la apropiación social del conocimiento. Fue una participación bastante nutrida. Se inscribieron más de 190 personas que nos han dicho, por favor, queremos saber dónde se van a publicar los contenidos. Les recordamos que en el portal de apropiación social, en la plataforma interactiva que presentábamos el día de hoy, quedarán estas conferencias grabadas para que quienes no pudieron estar en los espacios, precisamente se trata ahora un poco en este nuevo panorama de las TIC y del teletrabajo y de estudiar desde casa, de jugar un poco con la atemporalidad, porque estamos llenos de trabajo en la red, llenos de cosas, conferencias, clases, cursos. Entonces, es una forma de poder llegar a todos, dejando estas conferencias y estos materiales dispuestos para toda la comunidad. Y con esto, entonces, damos cierre a nuestro evento. Muchísimas gracias a todos, a los que nos han acompañado en el Facebook, de parte de la Vicerrectoría de Investigaciones y de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, que nos apoyó en toda la organización de la agenda del evento y en distintos espacios. Muchas gracias y buenas tardes para todos.